y mis hermanos me reconocen como tal. Han pasado 25 días desde que se presentó el equinoccio, el sol sobre el Chimborazo, que está justo atrás, allá en este momento. Y en este momento algo especial, algo único. La naturaleza nos habla. Eso es algo interesante que debemos entender. Nosotros somos uno con la naturaleza. La luna, el sol, la tierra, todo. Nosotros estamos dentro, somos parte integrante de la naturaleza. No estamos excluidos, no somos espectadores, no estamos fuera. Somos también nosotros la naturaleza. Y hoy día, ante esta preciosa luna de Pascua, la luna de la religiosidad, la luna de Moisés, la luna de Jesús, y ahora, y a partir de este momento, la luna de Ecuador, la luna del país que sonríe, y la luna, el óvulo materno que da inicio a la era de Acuario. La luna representa a la mujer. No puede haber vida si no estamos acompañados de nuestra compañera. En este caso de mi hija, que está altísima. Ya les voy a presentar a mi esposa después de unos minutos. Y a mis otros hijos, no sé cuáles. Son demasiados los que tengo, me parezco a Jacob. Pero bien, hoy estamos de fiesta porque vamos a presenciar el matrimonio cósmico de la luna y el sol. Hace 25 días, la vida penetró por el Chimborazo y llegó hasta el centro de la Tierra, espacio de la muerte, donde ha pasado germinando todo este tiempo para en este momento, esta noche, 15 de abril del año 2014, después de la famosa luna roja que se presentó anoche, un fenómeno especial, no lo puedo entender todavía, pero sí estoy admirado de conocerlo, porque se va a presentar en 4 ocasiones. Pascua, Tabernáculo, una fecha que no recuerdo, de un calendario judío, Pascua, Tabernáculo. Increíble. ¿De dónde este tipo de coincidencias? ¿Por qué la naturaleza nos habla? ¿Quién nos habla detrás de la naturaleza? Y nosotros no podemos entender. Pues ahora vamos a tener al país que sonríe para que nos explique todos los misterios de la vida y de la naturaleza. Vamos a pasar a la casa para continuar hablando porque estoy que me muero de frío en este momento. Gracias. Inmediatamente vamos para allá. Acompáñenme. Esta es mi plancha de trazar a la gloria del gran arquitecto del universo. Lo primero que voy a hacer es agradecer a todos los hermanos que me han dado su respaldo desde varios países del mundo, especialmente de Riobamba, de Guayaquil y de Cuenca, también de Quito. He usado, como les había comentado, el libro que ustedes conocen, el Pentagraph, y a través de él me he comunicado con 263 grandes logias del mundo, las cuales ya están conociendo el primer video del lanzamiento de la era de Acuario. Ahora vamos a continuar con la parte más importante y la razón por la cual yo les expresé que es necesario que la mujer esté con nosotros en la masonería.
porque sin ella no podemos verdaderamente crear absolutamente la nueva era. La nueva era no es solo del hombre, es de la familia. Por ese motivo voy a llamar a mi hija Micaela, que quiero que la conozcan. Ella es muy graciosa, igual que mi hija Emanuel. Tengo 5 hijos que se los quiero presentar en este momento, porque todos ellos están muy ansiosos por participar con ustedes de lo que he llamado el matrimonio cósmico. Ven, Manuel Nicolás, este es el Benjamín. Ponte acá delante mío, hijito. ¿Y tú, cómo te llamas? Ven acá, pues no te oigo. A ver, preséntate con nuestros hermanos. Me llamo Manuel Antonio. ¿Cuál es tu apellido? Treviño. ¿Y tu segundo apellido? Clavenca. ¿Y qué quiere decir Glavenca? No sé. Ah, preguntémosle a la mamá. Ven acá, vieja. Ella es la que nos ha dado toda esta felicidad y aquí no está completa. Mi mujer Danuche. ¿Cómo es tu apellido? Clavenca. ¿Y qué quiere decir eso en checo? Cabecilla. Cabecilla. Ya tenemos la cabecilla para el país que sonríe. Los líderes, los que van a salir adelante, los que van a asumir la responsabilidad que tenemos nosotros y que estamos tomando en este momento. La naturaleza nos habla y nos habla de muchas formas y una de ellas es a través de la unión cósmica y también de la alianza matrimonial que en felicidad nosotros realizamos. Les he presentado a 4 de mis hijos, pero falta todavía una, mi engreída, que en este momento no se puede acercar porque tiene un problema, ¿qué podríamos llamar? No sé, un problema de señorita de 14 años. Ok, ya, vamos a continuar. Tomen. Pero la pueden enfocar. La pueden enfocar. César, allá está. Manuela, saluda. Ya la conocieron a Manuelita. Aquí en mi familia todos son Manuel, Emanuel, Manuel y ella se salvó. Ella es Micaela. Bueno, ok, hijitos, tomen asiento. Hablamos nosotros en la última reunión, en la última vez que nos encontramos, hablamos del tiempo y verdaderamente he pensado en cambiar el tiempo. Entonces estoy planteándoles a ustedes las 3 herramientas masónicas de maestro para enfocar el tiempo. Estas herramientas son el mallete, la regla y la escuadra. Usando estas 3 herramientas y lo que ellas simbolizan, vamos nosotros a enfocar el tiempo del cual estamos hablando. Otra cosa, recordando la reunión pasada, es que les hablaba del Ecuador y que en el centro del Ecuador estaba el ara, el chimborazo. Bien, ahora quiero completar esa idea del chimborazo y presentarle esa ara con otro simbolismo. Este simbolismo es muy mesiánico, es el simbolismo de Moisés, es el simbolismo que él usó para conducir al pueblo judío y lo sigue usando, pero se les perdió y ahora yo se los presento aquí en Ecuador, en el chimborazo y dentro de todos nuestros templos masónicos, y es el ara. El chimborazo representa el ara y está construido con madera de acacia, madera incorruptible, que quiere decir que no muere. Por lo tanto, es una madera relacionada, y el ara toda de oro acacia, relacionada con la inmortalidad. Pues bien, el chimborazo dentro de nuestro templo, que es el Ecuador, representa el ara. Voy a pasar ahora a hablarles ya del matrimonio que vamos a realizar el día de hoy. La luna que ustedes vieron un momento afuera es la luna que ha dado el cambio de era. Primero sucedió con Abraham, luego sucedió
con Moisés. Luego sucedió con Jesús en esta misma fecha. Y ahora sucede con nosotros en el Ecuador, en el país que sonríe. Hoy día la luna nosotros la hemos fecundado para que después de 9 meses en el solsticio nos dé el fruto que deseamos. Igual que en nuestra ceremonia de exaltación de maestro masón. Es exactamente igual. Todo lo que sucede aquí en el Ecuador, en los símbolos que el Ecuador representa, son dados por la madre naturaleza. Igual que lo que nosotros vemos dentro de un templo masónico, cuando vemos el techo del templo masónico y lo vemos celestes, lleno de estrellas, y lo relacionamos y vemos las 12 columnas y todo lo que hay dentro del templo es símbolos, son símbolos de la naturaleza. El Ecuador, que a partir de 1998, me parece que en el mes de octubre, cuando Fujimori, japonés, y Yamil Maguat, su verdadero apellido es Mahawat de Witt, el uno japonés, súper japonés, presidente de Perú, y el otro, Yamil Mahawat, me suena a un poco árabe, y su segundo apellido, estoy casi seguro, pero no lo he podido confirmar, tiene origen semita, una combinación maravillosa. Estas personas, en el año de 1998, firmaron en Brasilia con 4 garantes el nacimiento del país que sonríe. Pero verdaderamente, solo en este momento, a partir del 21 de marzo pasado que nosotros hablamos, y la luna llena, hoy la luna de Pascua, se produce la concepción, el matrimonio. Por eso vamos a analizar algo que yo, como masón, como maestro masón, estudioso de los símbolos, porque eso es lo que nos enseñan en los templos masónicos, a ser místicos, a conocer los símbolos, a buscar todo esto con una sola finalidad, simple y sencilla. ¿Verdad, Nicolás? ¿Cuál es? Ven acá. ¿Qué te voy a regalar yo a ti, Nicolás? ¿Un gran edificio? No. ¿Te voy a regalar tal vez un chévere carro? No. ¿Y entonces qué te voy a regalar? De herencia me refiero. El país que sonríe. El país que sonríe, exacto. El país que sonríe representa la libertad. Y eso tienen ustedes que asimilarlo, que entenderlo, que metérselo en el corazón, hacerlo carne. Y una cosa muy importante, crear esto. Eslabón. Dame tu eslabón, hija. Dame tu eslabón, Nicolás. Eso es lo que necesito de ustedes. Ustedes conocen toda la tecnología del mundo actual. Pues ayúdenme a formar este eslabón para conquistar con nuestra idea el mundo. De eso se trata el país que sonríe. Ya empezamos y estamos juntos en esto, porque la libertad no es cuento del pasado, de todos aquellos que nos precedieron, hermanos masones y no masones. No, la libertad es un hecho actual. Tenemos que conquistarla. Ese es el objetivo de la masonería. Por eso, nosotros somos francmasones, que quiere decir libres constructores. Y lo que yo me pregunto, y le pregunto a mi hija que va a estudiar arquitectura, ¿para qué ser libre si mejor es ser sumiso y manejarse como borreguito? No, es hora de cambiar. Y el matrimonio que voy a compartir con ustedes en este momento
es el que nos va a dar la pauta del cambio. Francia, que quiere decir libre, porque su nombre viene de Franco, que quiere decir libre, bautizó este país y le puso, cuando vino la misión geodésica en 1746, le puso el nombre, y le puso el nombre de Ecuador, un extranjero. Todos ellos, no recuerdo ahorita sus nombres, pero son muy presentes aquí en Riobamba, en muchos homenajes que la ciudad le ha hecho, porque compartieron con un riobambeño las conquistas de sabiduría que ellos realizaron con Pedro Vicente Maldonado. Pero bien, busquen ustedes en internet y pueden enterarse de todo lo que estoy hablando. Pues bien, estos franceses que vinieron acá pusieron y se referían a este lugar con el nombre de Ecuador. Ecuador, me puse a analizar y pasé mucho tiempo en algo tan simple, pero verdaderamente hasta que lo descubrí y ahora lo comparto con ustedes. Ecuador quiere decir la última palabra, oro. ¿Quién se refiere? Al sol. Cuba, agua. ¿A quién se refiere? A la luna de Pascua que está aquí, que nosotros hemos compartido y visto hoy día. Agua, de quiere decir unión. Entonces estamos hablando en el nombre de Ecuador de la unión del sol con la luna. Un matrimonio cósmico. Pero ¿cómo vamos a unir al sol y la luna? El día y la noche, el fuego y el agua. Pues sí, con una sola regla. La E determina esa regla, la E de Ecuador. Y esa regla quiere decir... ¿Qué quiere decir, Manuel? Equidad. ¿No te escucharon? Equidad. Exacto. La E quiere decir equidad. No igualdad, sino equidad. Equidad entre la relación que debe de existir entre el sol y la luna, no igualdad. Entonces, el Ecuador celebra hoy día un matrimonio cósmico que va a dar su fruto después de 9 meses, con el nacimiento de su hijo. Porque el Ecuador nació hace muchos años, inicialmente con la misión geodésica, como les dije, en 1742-46, que ellos bautizaron. Y luego con su independencia. Pero el país que sonríe, como les mencioné un momentito atrás, nace en 1998 con la firma de paz con nuestro querido hermano, el país vecino del sur y del este, Perú. Y hoy día, el país que sonríe, que es el nacimiento de ese acuerdo, se sube en la luna de Pascua como maestro masón para realizar un templo y nacer en el solsticio después de 3 veces 3, 9 meses. Creo que esto coincide justamente. El solsticio empieza el 22-23 y termina el 6 de enero. Termina en esos periodos. No lo sé en este momento. Si ustedes me pueden ayudar, encantado, lo recibo la información. ¿De acuerdo? Como este matrimonio se da hoy día, vamos a entregarle al país que sonríe, porque nosotros no creemos en el nacimiento. Nosotros creemos en la concepción. Cuando se une la luna y el sol, ahí nace la vida. Le vamos a entregar algo muy importante y por favor, hijita, te voy a pedir que lo leas aquí. De esta alianza matrimonial
entre el sol y la luna, se concibe el país que sonríe y recibe como templo masónico y como maestro masón 7 regalos. El primero, el agua de oro o agua de vida. Escúchame, ¿por qué el agua de oro o el agua de vida? Porque si nosotros analizamos el nombre de Ecuador, agua, Cuba, unión, oro, es agua de oro. Ustedes pueden descubrir, en otro momento podemos compartir qué es el agua de oro y para qué sirve. El segundo, el inicio del tiempo, el 21 de marzo en el Chimborazo. Como les dije, el 21 de marzo nace el tiempo y es aquí, en el Chimborazo, cuando la luz y la oscuridad tienen el mismo tiempo. 12 horas, 12 horas. Aquí nace el tiempo, el nuevo calendario del país que sonríe de la era de Acuario. No es el calendario gregoriano, es el calendario del país que sonríe, que nace en el Chimborazo el día del equinoccio, como lo determina la madre naturaleza. El tercer regalo, ser a imagen y semejanza del hombre, la cabeza. El gran arquitecto del universo, en una forma extraña, en una manera especial, única, y que solo los maestros masones podemos entender, nos enseña en el territorio del Ecuador, con sus linderos basados en la ley natural, una cabeza, y una cabeza que piensa, una cabeza de maestro, una cabeza libre, una cabeza que todos nosotros la podemos apreciar. El cuarto, la madre naturaleza le reconoce sus límites. Algo especial, yo estudié esto, pero no quiero extenderme demasiado ahora, pero si ustedes analizan todos los límites actuales del Ecuador, del país que sonríe, están sustentados todos sus linderos por la madre naturaleza. El quinto, ser igual el templo masónico. Eso lo vamos a analizar poco a poco, semana a semana. Quiero que César me ayude, me comparta y vamos nosotros a comunicarnos con ustedes, esperando que ustedes también se comuniquen con nosotros y explicarles por qué sostengo que el Ecuador es un templo masónico. Primero y segundo, el Ecuador es un maestro masón. El sexto, una sonrisa contagiosa. Bueno, el país que sonríe tiene el poder de la comunicación sin hablar a través de su sonrisa. Y eso lo pueden comprobar ustedes. Y el séptimo, la corona real, que quiere decir que es verdadero. Eso es increíble. Cuando yo descubrí todas estas cosas, digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Ya? ¿Será que...? No lo puedo entender, pero lo quiero compartir con ustedes. El día del nacimiento del país que sonríe, el solsticio, les voy a enseñar dónde está la corona. Pero si yo la vi y la descubrí, también la pueden descubrir ustedes. Está a la vista, está allí, pueden verla y es hermosa. Ustedes también. El maestro masón está coronado porque es real. El país que sonríe está coronado porque es verdadero. Y estamos hablando ¿de qué? De una sola cosa, de la madre naturaleza. ¿No? ¿Algo más, hija? ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Yo les pido, van a aparecer en este momento la dirección del correo electrónico a través del cual nos podemos comunicar. Hagan de esto, que no es un sueño, de esta plancha de trazar, hagamos realidad, compartamos esto. Todos nosotros así lo queremos
y vamos a darles un caluroso aplauso a todos ustedes y yo, a ustedes, para que compartan con nosotros. Nos vemos la próxima semana.